Bueno, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición aquí del podcast de Contracultura. Vamos a ver algunas de las noticias más relevantes de lo último que ha pasado y vamos a tratar de hacer un recuento, ¿no?, de lo que han puesto en Telegram nuestros suscriptores del grupo de Telegram de Contracultura TV. Nos puedes encontrar en Telegram a través de Contracultura TV. La verdad es que este grupo está muy bueno y la gente que postea en este grupo, hay varios que son bastante destacados y están filtrando mucho la información que se está poniendo, que se está publicando aquí. Y eso es algo muy positivo porque hay muchos grupos donde no filtran absolutamente nada y hay una gran cantidad también de desinformación entre medio, así que se agradece a todos los miembros de Contracultura TV en Telegram. Síguenos hoy. Si no tienes Telegram, la puedes instalar en tu teléfono móvil. Bien, vamos a empezar hoy día el programa que está absolutamente imperdible. Me gustaría partir por el tema de la Unión Europea, porque esta es la realidad que está viviendo el mundo el día de hoy con todas estas políticas progresistas, ¿no?, que han venido implementando y que realmente han transformado a Europa en una catástrofe. Porque imagínense ustedes lo que está pasando. O sea, en la Unión Europea están naciendo más bebés de inmigrantes que recién nacidos de padres nacionales. Esto no solamente está pasando en la Unión Europea, hemos visto las últimas estadísticas de Chile que son realmente alarmantes, pero en el caso de la Unión Europea el número de recién nacidos nunca había disminuido tan drásticamente y los últimos datos que está entregando Eurostat indican una caída de 5,4% en el número de recién nacidos, con solo 3,67 millones en el año 2023. O sea, esta es la mayor caída registrada y, en otras palabras, la Unión Europea tuvo casi el doble de recién nacidos que hace 6 décadas. Pero sin embargo, ¿qué es lo que está proliferando? Bueno, los hijos de inmigrantes parecen estar frenando este declive demográfico del continente y está yendo contra la tendencia general. O sea, los únicos que están naciendo aquí son los hijos de inmigrantes. Esa es la realidad de lo que está viviendo hoy día la Unión Europea. La tasa de bebés recién nacidos de madre extranjera entre el año 2014 y el año 2023, para que se hagan una idea, aumentó en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Esto es una media del 5,3%. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy día con la implementación de todas estas políticas progresistas a las que se ha sumergido la Unión Europea ahora último. Entonces, aquí tenemos que ver a lo que ha llevado esto, ¿no? En marroquíes armados con bates, con palos, con cadenas, en otra noche de violencia en Torre Pacheco. Esto fue en Murcia. Y Murcia se enfrentó ahora a la cuarta noche de disturbios y violencia tras la brutal paliza que le dieron a un hombre. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo ahora, lo que está pasando en Europa, en España, en este caso, en Murcia. Imagínense a dónde está llegando todo esto y aún así las autoridades no reculan. Las pateras siguen llegando. Entonces aquí en los edificios de Toro Mazote, le estaban tirando ollas, sartenes y hasta maceteros a carabineros y guardias municipales. Dejaron un carabinero herido y 3 guardias municipales. Y el gobierno, bueno, es lo que están pidiendo, debe intervenir todo este sector porque las bandas criminales y extranjeros se han hecho dueños del sector. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy día y los grandes medios de comunicación están, por supuesto, no dándole ningún tipo de cobertura a estas reales noticias, estas cosas que están pasando, producto de las mismas cosas que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos han ido incorporando dentro de sus políticas. Ahora aquí tenemos un problema muy grande porque no solamente esto está pasando en España, en Chile, en tantos otros países que se han suscrito a estas políticas, sino que ahora hay varias ciudades francesas que han declarado el toque de queda por los disparos y asesinatos que provocan inmigrantes que son delincuentes. Y lo que ha hecho, según informa la Gaceta,
Francia ha tenido que imponer estos toques de queda en varias ciudades ante una ola de violencia en los barrios dominados por la inmigración. Y en los últimos meses todo esto, en estos barrios marginales, tienen una gran presencia de inmigrantes y esto se ha convertido realmente en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Entonces, tenemos dentro del grupo, publicaron algo muy bueno porque es la mención, ¿cierto? El recordatorio de cómo Chávez eliminó el secreto bancario en Venezuela. El presidente de la República, ¿no? En aquel entonces, Hugo Chávez, anunciaron que en aquel entonces, no, porque esto es de marzo del 2011, que el vicepresidente ejecutivo o el fiscal general iban a tener acceso a las cuentas de banco de cualquier venezolano sin que haya de por medio una investigación judicial y sin que lo haya ordenado el juez. Miren en qué terminó todo esto. Estas son las mismas políticas que están implementando, que quieren implementar en Chile. Paralelamente, para que nos demos cuenta del alcance que tiene todo esto, bueno, República Checa ha prohibido el comunismo y lo está equiparando con el nazismo. Y todo esto porque se firmó, esto lo firmó el presidente checo, Petr Pavel, que firmó este jueves una enmienda al Código Penal que criminaliza, escuchen bien, explícitamente la promoción del comunismo, colocándola al mismo nivel legal que la propaganda nazi. Aquí no importa la ideología, nosotros siempre hemos dicho eso, si se comportan como bestias, son bestias, no importa la etiqueta o el branding que puedan tener, lo que importan son las acciones finalmente. Esta reforma del presidente checo Petr Pavel establece penas hasta de 5 años de prisión para quienes apoyen o difundan ideologías como el nazismo, el comunismo u otros movimientos que tengan como fin suprimir derechos y libertades fundamentales. Ese es el punto. Ese es el punto. O que inciten al odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, nacionales o de clase social. Y ahí ya estamos entrando, ¿cierto?, también en este lenguaje progre de la incitación al odio por motivos raciales, ¿cierto? Ahí podríamos hacer algún tipo de diferencias, pero aquí lo importante es que esta iniciativa fue respaldada por instituciones históricas checas, como el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, que desde hace ya varios años venían pidiendo una equiparación legal, ¿cierto?, entre los crímenes del nazismo y los del comunismo, al considerar que ambas ideologías causaron estragos en la historia del país, como informa tierrapura.info. Así que esto es una excelente noticia. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, y no tenemos que perdernos en eso, ¿no? La mayoría de la propaganda comunista hoy día está escondida, ¿cierto?, bajo otras frases, bajo otro tipo de pancartas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta y no hay que perder de vista, porque esto hace mucho más difícil la detección, ¿cierto?, de el comunismo. Mientras tanto, Europa está implementando un nuevo código también de conducta contra la desinformación, lo que ellos llaman desinformación, y están exigiendo a plataformas como X, por ejemplo, ex Twitter, Google y Meta, que hagan auditorías estrictas de censura. Entonces aquí el reconocimiento que había en Occidente para la libertad de expresión, sabemos todos que esto era un baluarte irrenunciable en la búsqueda de la verdad misma, pero sin embargo en Europa, otrora cuna de la filosofía, la libertad de pensamiento y la fe cristiana, ha decidido profundizar en su desliz hacia el autoritarismo digital. Y esto lo están repitiendo varias personas en todas partes, diciendo que esto es una iniciativa, recordemos, del Foro Económico Mundial, y hay que ver quiénes están repitiendo esto, porque están pidiendo ahora, ¿cierto?, quieren empezar a pedir autentificación para poder entrar en las redes sociales. Todo esto además se ha ido incrementando, ¿cierto?, con lo que no le está gustando a los políticos hoy día del uso de las redes sociales. Y lo hemos visto en la campaña de Evelyn Matei, en la campaña de la comunista Janet Jara, entre otros, ¿cierto?, que están hablando que se está haciendo una campaña del terror contra ellos, y ese discursito peligroso lo que pretende hacer es ir validando de a poco todo este tipo de conductas del gobierno
que pretende regular las redes sociales y acabar con la búsqueda de la verdad en sí misma, con la denuncia de lo que son actos de corrupción, malas conductas por parte de los políticos, ¿cierto? Y también, por supuesto, la exposición de las reales agendas que están llevando. Ahora son los burócratas europeos que se han arrogado todo este derecho de decidir qué ideas son legítimas y cuáles deben ser suprimidas. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Bueno, como lo hemos dicho hasta el cansancio, con la implementación de estas palabras policía, con la cancelación de ideas que puedan ser diferentes a las de la clase dominante, a la de los burócratas. Y esto lo ha repetido Bachelet en un video recién donde alega exactamente lo mismo y dice que los jóvenes están siguiendo TikTok, de que hay una campaña, ¿cierto?, de miedo respecto a... Ella lo dijo muy bien porque se nota aquí que les molesta el discurso y que el discurso está calando profundo donde tiene que calar, porque ella dijo que eran representantes de la élite los que estaban hablando contra el socialismo, el progresismo, refiriéndose a todo esto, y los estaban acusando de que ellos representaban a grandes élites, pero que en realidad los que denunciaban esto pertenecían a las élites. Imagínense, este es el mismo discurso que se les quitó a los comunistas y que ahora está siendo usado en contra de ellos, pero no como un mero panfleto, no como un mero discurso, porque es la realidad, ¿no? Ellos son los que representan y han representado todas estas políticas progresistas que son promovidas por las grandes corporaciones, como por ejemplo, y grupos como el foro de Davos y todas estas instituciones que son financiadas además en gran parte, en gran medida, no solamente por los contribuyentes de los distintos países como la Organización las Naciones Unidas, sino que el Foro Económico Mundial, que sí es financiado por las compañías más poderosas del mundo. Entonces imagínense cómo el escenario peligroso que estamos viviendo, donde con esta excusa de los ataques hacia los políticos, con las banderas estas del feminismo, incluso que algunas se han atrevido a usar, como la candidata Evelyn Matei, que dice, bueno, a mí no me pueden perseguir porque en el fondo porque soy mujer, no me pueden criticar porque soy mujer lo que hago. Entonces aquellos que me critican son prácticamente machistas y esto es una campaña de odio contra las mujeres. Aquí hay que criticar a la gente por lo que está haciendo mal, ¿no? Y por lo demás se ha ido probando que al final no era tanto de propaganda, porque las últimas acciones de la candidata, como estas salidas de madre que ha tenido con varias personas, que pasa curiosamente siempre cuando llega a este punto de la campaña. Yo recuerdo que la vez pasada que se postuló, a estas alturas cayó exactamente en lo mismo, en la descalificación, y se le arrancaba literalmente el camión. Ese es el peligro de ahora. Todos estos códigos, como el que está utilizando, que quiere utilizar ahora la Unión Europea, que está implementando este nuevo código de conducta. Estamos hablando de un código de conducta. Y que están obligando a las empresas de redes sociales, algo que venimos hablando durante muchísimo tiempo, a las plataformas en línea que cumplan con todas estas obligaciones más estrictas de transparencia, auditoría, para poder erradicar esta desinformación según lo que ellos dicen. Están identificando, por supuesto, a las empresas tecnológicas que la estaban haciendo parte hace mucho tiempo de esto y que están ahora obligadas a cumplir con lo que les anunciamos hace bastante tiempo atrás con la Ley de Servicios Digitales, la DSA. Y lo que esto abre, ¿cierto? Es todo este espectro para lo que se llama el Tech Policy, esta política tecnológica de cumplir con el código de buenas prácticas contra la desinformación. Y las empresas deben obedecer a esta Comisión Europea, a la DSA. Ahora, por supuesto, esto es voluntario.
pongan atención, es voluntario unirse a este código. Aquí viene la maravilla, ¿no?, del lenguaje, que es voluntario, pero si no cumples con los compromisos de la DSA, esto te puede llevar a investigaciones a tu empresa, ¿cierto?, de redes sociales o a sanciones económicas. Así que las empresas tecnológicas pueden dejar de participar en estos códigos de conducta de la Unión Europea, pero aún así deben cumplir con las obligaciones legales que impone la Ley de Servicios Digitales, la DSA. Esa es la Ley de Servicios Digitales, perdón. La DSA. ¿Qué es lo que hay aquí? Pongan atención porque esto es sumamente relevante y van a empezar a escuchar en países como Chile próximamente que van a empezar a instalar todo esto que viene bajado directamente desde el Foro Económico Mundial. Estas obligaciones que están, no podemos decir ya a estas alturas proponiendo, ¿no? Estas obligaciones, entre estas están la eliminación preventiva de contenido ilegal y la realización además de auditorías. ¿Y qué es lo que define esta legislación europea como contenido ilegal? Bueno, el discurso de odio y la desinformación. Lo mismo que dice Nicolás Maduro, ¿no? Todos los que se oponen a mí son fascistas. Ya vamos a hablar de lo que está pasando en Chile con ese tema. Y la desinformación. Todo lo que no venga de una fuente oficial aprobada por el gobierno y legitimizada por estos grupos es considerado desinformación. Así que aquí están amenazando a las empresas con consecuencias reales frente a esto. Ese es el mundo en que estamos viviendo hoy día mientras está pasando lo que acabamos de ver en las ciudades de Europa. Que por supuesto, esto también, las personas que han denunciado esto también han caído dentro de la categoría de desinformación, de discurso de odio frente a minorías y todo este tipo de cosas. ¿Se dan cuenta? Porque esto va mucho más allá del tema partidista. El Partido Comunista de Bohemia y Moravia, que no tiene representación parlamentaria, ha acusado esto al gobierno, ¿no?, de querer silenciar a la izquierda en plena campaña electoral y denunció además el riesgo de criminalización política, perdón. Entonces, Chequia, ¿qué es lo que está haciendo? Está siguiendo la línea de otros países de la Europa del Este, como Polonia, Hungría, Lituania, Letonia, que ya han prohibido la propaganda comunista y el uso de sus símbolos. Sin embargo, es el primero, este país, Chequia, en establecer penas de prisión equivalentes a las previstas para la apología del nazismo. Sin embargo, en Chile, hoy día, tenemos una representante del Partido Comunista, porque esa es la realidad del país en que estamos viviendo. Esa es la realidad. En medio de todo esto, como si esto fuera poco, para que veamos, ¿cierto?, los matices que hay aquí, hay una cumbre izquierdista ahora. Y esta cumbre izquierdista es muy preocupante porque tiene que ver con lo que anunciamos en un programa con Juan Ignacio Valenzuela y lo que estaba pasando en Brasil, que muchos de ustedes vieron, y si no lo han visto les recomiendo que vean eso porque tiene directa relación con este tema. Porque acaban de hacer una cumbre conjunta progresista que se llama Democracia Siempre. Estos son los defensores de la democracia que tuvo el presidente Gabriel Boric como anfitrión de esta reunión, donde estuvo Boric reunido con los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estuvo Uruguay presente, Yamandu Orsi, Colombia, por supuesto, representado por Gustavo Petro, y el gobierno español nada más ni nada menos que representado por Pedro Sánchez en el Salón Montvaras. Esto fue del Palacio de la Moneda, debatiendo en base a lo que ellos llaman los 3 ejes de la cumbre.
Imagínense, la defensa de la democracia y del multilateralismo, la desinformación. Qué curioso que la izquierda radical, lo mismo que dice Bachelet, ¿no?, tenga como objetivo lo mismo que estaban hablando ahora, hablamos recién en la Unión Europea. La desinformación, las tecnologías digitales, extremismos y desigualdad. ¿Se dan cuenta cómo van confluyendo aquí todo este tipo de cosas? La agenda es exactamente la misma, es acabar con la desinformación, según ellos, regular las tecnologías digitales, lo que ellos llaman extremismos y la desigualdad. Estas definiciones, donde ellos, por ejemplo, hablan de promover un multilateralismo renovado, respetuoso de los principios del derecho internacional, impulsar un sistema de gobernanza internacional, escuchen muy bien, impulsar una reforma, del sistema de gobernanza internacional, particularmente de las Naciones Unidas. Ahí vamos de nuevo, vamos juntando los puntos. Todo esto para poder avanzar hacia una representación más justa y eficaz, superar bloqueos derivados del uso del veto y establecer mecanismos reales del cumplimiento y rendición de cuentas. Esto no es más que una reunión del Foro de Sao Paulo, en Chile. En el mismo momento, y pongan atención a esto porque las sanciones que le hizo Estados Unidos al presidente Trump a Boric, tienen que pensar ustedes cómo funciona Trump. Cuando llega alguien como Boric y le empieza a hacer, ¿cierto?, a meterse en asuntos que no tiene que meterse, como en el caso de lo que hizo con el tema de Israel. El presidente Trump es muy simple. Va a llamar a una reunión en la Casa Blanca sobre, entre los temas que se van a tocar, se va a tocar el tema de Chile y Trump va a hacer lo que hace siempre. Le va a preguntar, bueno, ¿y cómo se financian? ¿Dónde les podemos pegar que les pegue más fuerte? Bueno, metámosle aranceles al cobre. Y entre medio de esto, Boric no haya nada mejor que hacer esta cumbre con gente como que son enemigos en este momento de la administración norteamericana, por lo que representan. Especialmente el señor Lula da Silva, especialmente el señor Petro y tantos otros más que están presentes acá. Entonces esto es una medida desesperada para poder consolidar el poder del Foro de Sao Paulo, disfrazado de lo que ellos llaman esta democracia, esta diplomacia democrática activa, que quieren fortalecer, donde según ellos quieren proyectar una narrativa alternativa a lo que ellos llaman el retroceso democrático. Y aquí viene lo que hay que poner atención. Quieren impulsar reformas que estén centradas en lo que ellos llaman la equidad, no es socialismo, eso es equidad, socialismo, y la integridad informativa, censura. Entre esto, lo mismo que está haciendo Lula, llamando al Partido Comunista Chino a que le ayude a controlar el tema de las redes sociales en Brasil, en medio de todos los escándalos de corrupción. Y al mismo tiempo, mientras financian grupos terroristas, el crimen organizado y todo esto, ellos dicen que van a reafirmar nuestro compromiso decidido con la paz respecto al derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Imagínense lo que están hablando. Entre sus propuestas aquí apuntan a apoyar el establecimiento de lo que ellos llaman una red global de centros de pensamiento que generen análisis riguroso, súper riguroso va a ser el análisis mientras sean todos de izquierda y piensen todos iguales y tengan estas ideas añejas y cavernarias del comunismo y fomenten, dicen ellos, un debate basado en datos y contribuyan a la búsqueda de propuestas en defensa de la democracia. ¿Qué datos van a utilizar aquí? ¿Cómo van a fomentar un debate basado en datos si los datos los ignoran? Es solamente propaganda, y cuando se les ponen datos dentro de los argumentos, los tratan como desinformación porque no les conviene. Esto es mucho más grave de lo que estamos pensando.
¿Quieren saber más? Bueno, la colaboración internacional para la transparencia algorítmica, según está publicado en emol.com, y de gestión de datos en el entorno digital. Esto tiene absoluta relación con el discurso, lamentablemente, también de Matei, con el discurso también de Michelle Bachelet, que acaba de hacer en base a este tema que raya, ¿cierto?, en esta gestión de los datos en todo el entorno digital. Y hablan de la cooperación técnica para la gobernanza digital democrática. ¿Dónde queda su voz una vez que empiecen a meter el término gobernanza digital democrática? Porque tienen que gobernar lo que dice la gente. Pero no, aquí lo vamos a esconder hábilmente para que algunos se traguen el cuento. Gobernanza digital democrática. La promoción, además de un observatorio multilateral de juventudes. ¿Frente a qué? Ya lo adivino. Frente al extremismo. ¡Wow! ¿Y quién quiere liderar esto? Bueno, la Organización Iberoamericana de la Juventud. La juventud se les está escapando como el agua entre los dedos, porque muchos jóvenes están despertando y no quieren un futuro que les ofrezca este tipo de cosas. Y además que los jóvenes hoy día están muy preocupados del uso, viven prácticamente nacieron con las redes sociales. Entonces no les hace ninguna gracia este tipo de cosas. Entonces aquí tienen que promover, ¿cierto?, este observatorio, lo que ellos llaman este observatorio multilateral de juventudes frente al extremismo. Ahora, del tema de la corrupción no se habló absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede haber cierta democracia con estos regímenes tan corruptos? Que incluso Johannes Kaiser llamó en un tuit muy inteligente que puso, dijo, bueno, me imagino que Gendarmería va a ser quien va a tener que gestionar esta reunión, ¿cierto? Irónicamente tratando de mostrar, ¿cierto?, el carácter criminal de estas personas que tienen aterrorizada a la población local en sus propios países, porque esa es la realidad. La desinformación, el extremismo de cualquier signo, el avance del odio, la corrupción, la concentración de poder y una desigualdad que socava la confianza en lo público y el Estado de Derecho. Eso lo dijo Boric. Estas son las élites, ¿no?, de las que habla Bachelet. ¿Qué dijo el presidente del gobierno español? Que estuvo, por supuesto, presente en la cita y que está en este momento sumergido absolutamente en casos de corrupción que creo que la historia de España no había conocido en su historia. Está el caso Koldo, que lo vimos también en un programa con Juan Ignacio Valenzuela, que era una persona de máxima confianza de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, para recordar un poco de qué se trata esto, hasta el año 2021, y quien por años fuera parte del círculo íntimo de Sánchez. No solamente está el caso Koldo, está la investigación contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencia y todo este tipo de cosas, mientras la inmigración descontrolada y las calles se empiezan a sumir en el caos en España. Así que, por supuesto, frente a esto, claro, ha habido algunas no podemos llamar alertas, pero sí ha habido gente que ha criticado esto. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, por ejemplo, Iván Moreira, de la UDI, comentó que tal y como lo señalé con anterioridad a la cumbre, el resultado de este encuentro, donde todos los participantes piensan igual, fue una declaración de que no se hace cargo de los problemas urgentes, ya sea de Chile como el resto de Sudamérica. Él dice que no hay mención a la corrupción, que socava instituciones, que hay olvido total de la inmigración ilegal producto de regímenes no democráticos como Venezuela, Honduras y Cuba, y tampoco dice que se hacen cargo del terrorismo ni menos del crecimiento económico o del desarrollo de las sociedades. Bueno, pero al fin y al cabo, esta gente cuando tiene que votar, la gente como Moreira, bueno, también están por la regulación de las redes sociales, también están siguiendo exactamente esta misma marcha.
al fin y al cabo. Y este tipo de críticas no son más que absolutamente superficiales y no tienen ningún tipo de relevancia para poder atacar el real problema que hay aquí. Esto es, espérense lo que viene ahora, porque no se extrañen de que vengan nuevas sanciones o Estados Unidos refuerce sus medidas de castigo contra el gobierno de Boric. Justo en este momento hacen esta cumbre izquierdista. Pero, por supuesto, en defensa de la democracia, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es, mientras tanto todo esto, la administración de Trump, que esto es una noticia muy relevante porque ha rechazado las nuevas enmiendas de la OMS y la ha acusado de querer imponer una vigilancia médica global. Esto lo ha hecho mediante una declaración Robert F. Kennedy Jr., que dijo: nosotros no nos vamos a sumar a esto. No nos vamos a sumar a esto. En cuanto al tema del tratado pandémico, ¿no?, de la OMS. Hay mucho más noticias que cubrir con el tema de Estados Unidos. Vamos a ver si nos queda espacio al final del programa para poder hacerlo, especialmente el escándalo que ha habido por lo que acaba de pasar con las últimas declaraciones que se han hecho respecto a al tema del caso Russiagate, ¿cierto? Este caso que hemos visto durante cuánto tiempo aquí, años aquí en el programa, y que pasó de ser una teoría de conspiración, también pasó de ser desinformación, ahora a tener una acusación formal, judicial. Entonces, ¿qué tan aliado está los que se han llamado, los definimos aquí, los que se han llamado los perros del globalismo? Mientras en esta cumbre hacen exactamente esto de tratar de impulsar la regulación de las redes sociales, Europa está implementando este nuevo código de conducta contra la desinformación, exigiendo a plataformas como X, Google y Meta auditorías estrictas y de censura. Haciendo exactamente lo mismo, unos con ropa caribeña y otros con trajes de Louis Vuitton. No hay más diferencia de esto. Ahora, en Chile, la Contraloría ha detectado más de 1,5 billones en irregularidades en gestión del Estado. 1,5 billones. Mientras estos payasos nos vienen a hablar de democracia, de igualdad, de acabar con la pobreza y todo ese tipo de cosas. 1,5 billones en irregularidades en gestión del Estado. Todo esto se suma a los escándalos que ha habido en este gobierno, que ha sido auspiciado, ¿no?, por la ignorancia de la gente. Andrés Barrientos tuitea algo muy importante, ¿no? Dice: a estas alturas, cualquier empresa tecnológica puede ser declarada una banda criminal en Francia. Una década de esfuerzos para atraer inversión tecnológica está siendo desmantelada por unos pocos burócratas que impulsan sus carreras y sus agendas políticas a expensas del pueblo francés. ¿Quién dijo esto? Bueno, el fundador de Telegram, Pavel Durov. Eso es lo que están pasando las empresas por dentro, que por supuesto no han querido censurar a los usuarios de las redes, ¿no? En este caso aquí, quien hace una lectura correcta, a mi parecer, que tiene la misma impresión que tengo yo, ¿cierto? Y es muy lúcido lo que dice Roberto Ampuero, ex canciller. Dice: la cumbre
democracia siempre, esto es lo mismo que yo le estaba hablando recién, es una declaración imprudente del presidente Boric porque estamos negociando con Estados Unidos cosas importantes. No es bueno reunirse con presidentes que tienen las relaciones más tensas con Estados Unidos. Exactamente. Esto va a afectar directamente al bolsillo de los chilenos. Todo este tipo de parrandas ideológicas hay que pagarlas. ¿Y quién las paga? Las paga usted porque el Estado nos genera riqueza. Ahora, yo quiero mencionar algo que es muy importante aquí que me llegó y que no quiero dejar pasar porque Estados Unidos está trabajando en lo que se llama la ley Genius, la ley genio, ¿no? Que tiene que ver con el sistema monetario del país norteamericano, ¿cierto? El sistema monetario norteamericano que se actualiza al siglo XXI. Incluso mencionó a Ron Paul en un discurso Donald Trump y está diciendo, hablando de varias cosas, pero entre ellas de la destrucción de la Reserva Federal y la llegada del QFS. Ese es un tema que vamos a analizar, me imagino, con Andrés Barrientos, que tiene que estar muy metido en este tema. Y lo vamos a invitar a un programa para poder ver esto más en detalle. Hay muchas controversias respecto a esto, pero también hay que verlo de manera objetiva, ¿no? Ver cuáles son también los peligros, porque hay mucha gente que está alertando que esto también nos lleva hacia la digitalización y mucha gente teme a eso, al fin del dinero en efectivo, por ejemplo, todas estas medidas que van en general, ¿cierto?, que van en contra del dinero en efectivo. Y entendiendo el dinero en efectivo como una manera de poder gastar libremente lo que pude percibir producto de mi trabajo. Entonces, aquí lo que es más relevante en este momento de lo que está pasando en Estados Unidos, en la administración de Trump, porque no se me puede ir este tema, es la nueva evidencia de una conspiración. Estas son las verdaderas conspiraciones, ¿no? Que no son teorías. Esta evidencia de una conspiración de la administración de Obama para poder subvertir la victoria y la presidencia del presidente Trump en el año 2026 y, por supuesto, de anular el mandato que le estaban entregando los votantes al presidente Trump. Esto es realmente una bomba. Esto fue un comunicado de prensa está tipificado ODNI número 15-25 del 18 de julio del año 2025, donde la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, reveló evidencia abrumadora que demuestra cómo, después de que el presidente Trump ganara las elecciones en el año 2016 contra Hillary Clinton, el presidente Obama y los miembros de su gabinete de seguridad nacional politizaron información de inteligencia para sentar las bases de lo que fue esencialmente un golpe de años contra el presidente Trump. ¿Se acuerdan? ¿Esto de qué, a qué hace referencia? ¿Se acuerdan de Rusia? De que Trump trabajaba para los rusos y todo ese tema. Recordemos que, como dice el comunicado, dice, en los meses previos a las elecciones de noviembre del 2016, la comunidad de inteligencia evaluó sistemáticamente que Rusia probablemente no estaba tratando de influir en las elecciones mediante el uso de medios cibernéticos. Después, el 7 de diciembre del 2016, después de las elecciones, se prepararon puntos de discusión para el director nacional de inteligencia. James Clapper estaba aquí, declarando: los adversarios extranjeros no utilizaron ciberataques a la infraestructura electoral para alterar el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pero después viene el 9 de diciembre del 2016. Todo esto está dentro del comunicado oficial, donde la Casa Blanca del presidente Obama reunió a los principales directores del Consejo de Seguridad Nacional para una reunión que incluyó, aquí estaba, el señor James Clapper, pongan atención con los nombres, James Clapper, John Brennan, Susan Rice, John Kerry, Loretta Lynch, Andrew McCabe y otros,
¿Para qué? Para hablar sobre el tema de Rusia. Y después de esta reunión, el asistente ejecutivo del DNI, Clapper, envió un correo electrónico a los líderes de la comunidad de inteligencia de la CIA. Esto fue a petición del presidente Obama, que detalla las herramientas que utilizó Moscú y las acciones que tomó para influir en las elecciones del 2016. Y continuó diciendo, el ODNI liderará todo este esfuerzo con la participación de la CIA, el FBI, la NSA y el DHS. Esto es gravísimo, porque están revelando ahora, y esto lo están haciendo de manera absolutamente oficial, de que el gobierno de Obama estaba involucrado en una conspiración para socavar el gobierno del presidente Trump. Y esto muchos lo llaman, por supuesto, por el nombre que tiene, por traición. Y eso es lo que tenemos en este momento. Es literalmente, como lo ha dicho varios que han sido los que han mencionado esto, entre ellos el general Flynn y otros, están llamando al arresto inmediato de estas personas. Tulsi Gabbard habló de todo este tema, del golpe contra Trump, del golpe de Estado contra Trump, y esto realmente está haciendo arder Estados Unidos. Muchos han criticado esto, han dicho que esto es una manera de poder contrarrestar todo el escándalo con el tema de Epstein, que no querían liberar los archivos, que después dijeron que no existían los archivos, y esto ha fracturado el movimiento MAGA, que ahora nuevamente está uniéndose en torno a esto. Porque aquí hay muchos matices, no hay que ver esos matices y no hay que, por lo menos yo no tomo tanta parte por esto, sino que estoy observando atentamente qué es lo que está pasando. Y Tulsi Gabbard ha sido bastante clara porque dijo de que esto era un golpe del Estado profundo contra Trump, y dijo esto no es una cuestión partidista. Ahora, aquí, imagínense la gravedad de esto, porque Tulsi Gabbard lo que está haciendo, está publicando documentos informativos presidenciales que han sido recientemente desclasificados. ¿Qué es lo que hacen? Prueban y colocan a Barack Obama en el centro del engaño narrativo de toda esta colusión entre Trump y Rusia, que tanto escucharon ustedes y que los medios además amplificaban en todas partes del mundo. Se informó aquí, porque aquí hay mucha gente que está empezando a tomar relevancia, y ya la tenía, ¿no? Pero ahora es la directora de Inteligencia Nacional, esto es absolutamente oficial, donde está informando que el exdirector del FBI, James Comey, el director de la CIA, John Brennan, y el de James Clapper, que lo mencionamos hace un rato atrás, trabajaron juntos para corromper deliberadamente la investigación de Trump-Rusia en el año 2016. Todo esto fue, por supuesto, antes de que Trump asumiera el cargo. Y hoy día descubrimos lo que todos sospechábamos. ¿Y qué era eso? Bueno, que Barack Obama también estaba involucrado y estaba liderando este golpe contra el presidente Trump. Era su administración. ¿Para quién trabajaba James Comey? ¿Para quién, cierto, el director del FBI? ¿Para quién trabajaba John Brennan, el director de la CIA? Del Departamento de Inteligencia Nacional, James Clapper. Todos ellos trabajaban para Obama. Y estos documentos prueban que Barack Obama sabía que era un engaño todo esto de la colusión con Rusia, y que estuvo involucrado además Obama en la fabricación. Y no solamente eso, sino que en la politización, porque claro, aquí están politizando las agencias de inteligencia para crear un rumor, ¿cierto? Un rumor que afecta directamente a, en este caso, el candidato, ¿cierto? En aquel entonces, Donald Trump. Pero que
finalmente todo esto cae en la representación del sistema, ¿no?, que tiene en ese candidato, porque aquí están fabricando una narrativa que impide y que puede interferir con las elecciones, por decirlo menos, ¿no? Entonces, Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia, se reunió aquí con Sean Hannity para hablar sobre la histórica publicación del documento, con Sean Hannity, perdón, sobre esta histórica publicación de este documento. Y Gabbard no cede aquí, hablando con Sean Hannity, en su insistencia. Lo dijo varias veces, de que Barack Obama y su administración y los funcionarios del Estado Profundo intentaron un golpe de Estado contra el presidente Trump en su primer año de mandato. Y aquí dijo, esto es un asunto importante para los estadounidenses porque no es un asunto partidista, y esto tiene que ver con la integridad y la fortaleza de nuestra república democrática. Y aquí además se expusieron los más de 100 documentos. Acá estamos hablando de más de 100 documentos y dicen que vienen muchos más que ella ha publicado, desclasificado y ha hecho públicos, y que están explicando con gran detalle lo que sucede cuando alguna de las personas más poderosas de nuestro país, liderando directamente el presidente, liderado, ¿cierto?, directamente por Obama y su gabinete de seguridad nacional. Ese es el tema, ¿no? Aquí, imagínense cómo se están utilizando los aparatos de seguridad nacional y los aparatos de inteligencia de mayor rango. James Comey, John Brennan, Susan Rice, James Clapper, entre otros. Y están ellos tomando esta decisión intencionada de poder crear esta pieza de inteligencia fabricada y politizada con todo este objetivo, ¿cierto?, de poder subvertir la voluntad del electorado norteamericano, que en noviembre del 2016 le dio una victoria histórica al presidente Trump al derrotar a Hillary Clinton. Esto realmente es gigantesco. Esto realmente es gigantesco. Porque aquí el objetivo, y eso es lo que han dicho mucho, y lo que se está tratando de poner sobre la mesa, es que el presidente Obama y su equipo, en esencia, no estaban aceptando la decisión del pueblo estadounidense. Y estaban utilizando, ¿cierto?, toda esta información fabricada y política para perpetrar lo que se convertiría en esencia en un golpe de Estado que duraría años contra el presidente Trump. Entonces, toda esta gente que durante años hablaba que Obama seguía a cargo del gobierno, que Obama estaba manejando un montón de las cosas, bueno, no estaban tan equivocados. Aquí tenemos el mejor ejemplo de cómo estas teorías de conspiración terminó inventado por la CIA para desacreditar a los críticos de la comisión Warren después del asesinato del presidente Kennedy. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo funcionan este tipo de cosas, cómo se transformó esta teoría de conspiración ahora en una cosa legal. Increíble. Increíble. Vamos a estar atentos con esta y otras noticias más. Vamos a ver qué pasa aquí. A todo esto había un video publicado por Trump que publicó en su cuenta en una de sus cuentas de redes sociales, donde mostraba él estaba sentado en la Casa Blanca junto con Obama y llegaban unos agentes del FBI a arrestarlo. Todo esto en medio del escándalo que ha habido, ¿cierto?, sobre esta decisión que se tomó sobre el tema del caso Epstein, que amenazó también a la presidencia de Trump, y que su legado ha estado en juego por este problema, porque se han generado muchos problemas en base de esto que han amenazado no solamente su presidencia, sino que su legado y también el futuro de MAGA. Ha habido gente que ha sido sumamente crítica con esto, porque a pesar de que han sido los mejores primeros 6 meses de cualquier presidencia en la historia, lo que han descrito mucho, ¿cierto?, guardando las proporciones,
pero el presidente Trump ha sido un muy buen presidente en estos primeros 6 meses. Incluso muchos dicen que ha superado a Reagan por mucho y tiene grandes posibilidades de ser uno de los grandes presidentes de la historia de Estados Unidos. Pero el tema de Epstein ha sido algo que ha presionado muy, muy fuertemente a las bases de MAGA. Muy fuertemente a la base de MAGA. O sea, aquí estamos hablando de que Trump cerró la frontera. Empezó a expulsar a los pandilleros criminales del país, lo que mucha gente está llamando a hacer en sus propios países, ¿no? A la vez está luchando con una decena de jueces liberales que por supuesto están ahí para proteger que es la implementación de estas políticas. Ha empezado a reducir el tamaño del gobierno. Ha tenido algunas victorias importantes también en la Corte Suprema que le permite, por ejemplo, despedir ahora decenas de miles de empleados gubernamentales. Tenemos aquí, se aprobó esta llamada gran y hermosa ley, que no todos están conformes con esto. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto en el futuro, pero esto lo hizo el 4 de julio además, teniendo una significación nacional importante, y evitó además un aumento masivo de impuestos para los estadounidenses. Se aprobaron además importantes recortes de impuestos también para los trabajadores. Se incluyó aquí cosas como la extensión de impuestos sobre las horas extras, de las propinas, en ver que después le empezaron a copiar otros candidatos, y tantas cosas más que ha hecho, ¿cierto? Está la nueva deducción fiscal también de $6,000 para las personas mayores, y la nueva deducción fiscal también que se impulsó para los pagos de automóviles. Pero todo esto se contrasta de alguna manera, y eso es lo que han criticado las bases del movimiento MAGA sobre el tema de la lista de Epstein. Nadie cree esto, nadie cree en el video alterado que mostraron, donde después estaban diciendo abiertamente, mostrando este video, gente como Bongino y otros, Patel, ¿no? de que realmente Epstein se había suicidado. Y por supuesto a todo el mundo esto le apareció en realidad lo que es un encubrimiento, y parece que Trump lo que ha hecho aquí ha estado protegiendo a líderes malvados dentro de Washington DC que han sido chantajeados por el Estado profundo, y esto realmente es algo muy, muy serio, y por eso muchos de los partidarios de Trump han estado enojados, conmocionados también con este tema, y por decirlo menos desilusionados como nunca antes se había visto. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque se ha dicho que se va a publicar la lista, después de que la lista no existía, y ahora han habido algunos cambios respecto a esto. Pero lo más importante aquí es que en la condición, digamos, psicológica que están las personas hoy en día frente a toda la corrupción, a todo lo que tienen que enfrentar a diario, a todas las malas noticias que pululan por todas partes, después de algo así, ¿cómo recuperas a la gente? ¿Cómo recuperas la moral de la gente? Y eso es algo que los políticos en general no están pensando en el daño psicológico que le están haciendo a la gente, porque ya después de esto, la gente el punto es que no cree en nada. Hay mucha gente que no cree en nada y está en su justa razón de no hacerlo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque ¿cómo levantas un movimiento después? Así que aquí, no solamente con el tema de Israel, ahora está el tema de Epstein, que bueno, además está ligado directamente, les guste o no les guste el tema de Israel. Esos son los hechos, esas son las cosas que no se pueden negar, y hay que analizar las cosas en base a los hechos. El resto de las pasiones, los fanatismos religiosos aquí no entran dentro de ese tipo de análisis. Los hechos sí importan, y por eso el futuro de MAGA ha estado en juego. Porque la gente quiere explicaciones. Y aquí, por supuesto, ha habido una presión tremenda para que todo esto se haga público, y parece que finalmente están escuchando, pero todavía no hemos visto la acción que mucha gente quiere. Y vamos a ver qué acción también vamos a ver con el tema respecto al tema de qué va a pasar con Obama, qué va a pasar con Brennan, con Comey,
con Susan Rice y todos estos otros. Porque esto, de ser así, es absolutamente gravísimo. Gravísimo. Bueno, muchos sabrán que tuvimos el estreno de La Hora de los Libres, programa que sale todos los sábados a las 10 de la noche a través del Conquistador FM. Sí, la radio El Conquistador, la histórica radio El Conquistador. Todos los sábados a las 10 de la noche por el Conquistador FM. Estamos tratando de hacer algo distinto, producir un programa junto a algunos amigos, Mijael Fuchs, está Pablo Pérez también, aquí dentro de esta cruzada, y queremos hacer un programa orientado a historia, a geopolítica, al poder global, a entender ciertos fenómenos históricos a veces que no se profundizan lo suficiente, más allá de entrar tanto, digamos, en el tema político, porque cuando uno entra en los temas históricos, y eso es lo que hace falta, muchas cosas de las que están pasando hoy en día se empiezan a explicar por sí solas, porque a veces nos faltaban esos componentes. Y al final invertir en cultura dentro de nosotros mismos es la mejor inversión que podemos hacer, porque los líderes se pueden caer, los políticos se pueden caer y pueden desilusionar a sus fases, pero la única manera de mantener firme la moral después de eso es con un vasto conocimiento, es con un entendimiento, es con una fuerza moral, ¿no? Y eso no lo pueden derrotar con nada. Y creo que también hay mucha política hoy en día, pero también hay que invertir en esas bases morales. Y para eso hay que redescubrir, hay que indagar, hay que hurgar. Y por eso este programa, La Hora de los Libres, quiere hacer una diferencia justamente con eso, en ese espacio, en ese espectro, ¿no? Y además ofrecerle un programa de altísima calidad todos los sábados a las 10 de la noche a través del Conquistador FM. ¿Dónde lo puedes escuchar? Bueno, esta edición, la que viene el sábado, se va a escuchar en todo Chile a través de la radio, pero también lo puedes escuchar en la señal online si nos ves desde otra parte, o si te acomoda más la señal online, también lo puedes escuchar a través de la página web del Conquistador FM. La Hora de los Libres. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, hola y bienvenidos todos a contraculturatv.com. Aquí vas a poder disfrutar de contenido exclusivo que no vas a ver en otra parte, que no subo a YouTube, solamente aquí para la gente que apoya esto, y poder hacerlos disfrutar de otras cosas, romper esa brecha de repente que existe entre su humilde servidor y que puedan además acceder a otro tipo de cosas, conocer otro tipo de entornos, como este bosque maravilloso que me encuentro hoy día. Así que les quiero dar a todos la más cordial bienvenida. Aquí van a poder disfrutar en el fondo de todos los programas de Contracultura, sin comerciales, sin interrupciones y por supuesto también contenido exclusivo. Lo más relevante de esto, que nos va a permitir ser una de las primeras plataformas en español haciendo esto, llevando un modelo, un formato que es completamente distinto y que además nos permite producir otro tipo de contenido, y esa es justamente la idea. Uno siempre tiene que estar invirtiendo en esto, siempre tiene que estar mejorando. Ustedes son testigos de todo lo que se ha hecho en el canal desde que partió, y bueno, es sumamente importante también poder financiar todo esto. Así que nos vamos a transformar no solamente en una manera de poder financiar toda esta operación, sino que además poder invertir una gran cantidad de todos esos recursos también en Contracultura TV, trayéndoles entrevistas, trayéndoles reflexiones desde lugares especiales. Bueno, todo eso y mucho más. Bienvenidos todos hoy día aquí a www.contracultura.tv. Bueno, y ahora tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora a www.contraculturatv.com, disfruta de todos los programas sin interrupciones, sin comerciales y además contenido exclusivo, y obtén un 50% de descuento utilizando el código CONTRA. Exacto, tienes que entrar, pincha en el plan Insider
y luego en el checkout utilizas el código CONTRA y está listo. Ya tienes un 50% de descuento en esta imperdible oferta de lanzamiento. No dejes que la verdad te encuentre. Entra ahora a www.contraculturatv.com.